Vamos a estar hablando de la cualidad de carácter. La cualidad de carácter de la semana es amabilidad. Amabilidad. Sí, amabilidad. Entonces, la amabilidad es una orientación de nuestro corazón que busca el bien de las personas sin esperar nada a cambio. Está resumida. Aquí hay una definición todavía más sencilla para los más chiquitos. Cuando hablamos de que algo es enrollable, ¿significa qué? Se puede enrollar. Si algo es maleable, ¿significa qué? Se puede malear, se puede moldear. Si algo es tratable, significa que se puede tratar. Si algo es amable, significa que se puede amar. Sí, entonces, amable es la cualidad de ser fácil de amar. ¿Sí? Amable es ser fácil de amar. ¿Sí? Hubo otra cualidad que también fácil de tratar. Fácil de tratar. Afable, fácil de tratar, amable, fácil de amar. Efesios 4:32, el versículo de la semana, y dice: sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. 4:32, sean amables y considerados unos con otros, y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo. Entonces vamos a ver nada más 4 puntos. Vamos a ver la fuente, el costo, los acompañantes y una función específica de la amabilidad. Sí. La fuente, el costo, los acompañantes y una función específica que es importante no pasar por alto. Entonces primero hablamos de la fuente de la amabilidad. La fuente de la amabilidad no es la imitación de buenas acciones, ¿sí? Porque generalmente hablamos de gente amable dentro y fuera del cristianismo. Sí, y cuando hablamos de gente amable fuera del cristianismo, hablamos de gente que tiene cierta consideración por las personas y hace ciertas buenas acciones. Ciertamente hay amabilidad en ello, pero cuando tú y yo hablamos de amabilidad como una virtud, estamos diciendo mucho más que simplemente hacer buenas acciones. Sí. La amabilidad nace de un entendimiento genuino y robusto de la bondad de Dios que es manifestada a nosotros. Genuino y robusto de la bondad de Dios, de la amabilidad de Dios, que es manifestada a nosotros. La Biblia nos dice que Dios muestra su bondad a todos los hombres. En Hechos 14 leemos que Dios a todos los hombres les da lluvia del cielo y estaciones fructíferas, aun cuando ellos no le reconocen como Dios. Y entonces eso ya marca para nosotros un patrón. Nuestra amabilidad debe de ser mostrada a todos los hombres. Pero cuando consideramos la bondad de Dios, su amabilidad manifestada a nosotros, también vemos que esta bondad tiene un propósito definido y es traernos al arrepentimiento. La bondad de Dios tiene un propósito definido, traernos al arrepentimiento. Y entonces nuestra amabilidad siempre debe apuntar también a Cristo. Como el de no hago lo que quiero, sino lo que es mejor para nosotros. Exactamente. Exactamente. Sí, entonces nuestra amabilidad, nuestra bondad siempre debe apuntar a Cristo, porque nace de entender que Dios ha mostrado su bondad a nosotros, que Dios aun cuando nosotros no lo reconocíamos como Dios, Él ha sido bueno y Él es bueno con todos. Específicamente nosotros que estamos en Cristo podemos ver lo que el costo de la amabilidad es, y esa es la segunda parte, ¿no? El costo de la amabilidad. Cuando hablamos de amabilidad debemos reconocer que la amabilidad es costosa. La amabilidad es costosa. Cuando hablamos de Dios mostrando su bondad hacia nosotros, ¿cuánto cuesta la bondad de Dios? Bonhoeffer dice que la gracia, hablando de la gracia específicamente, le costó a Dios su único hijo. ¿Sí? Y entonces lo que es tan caro para Dios no puede ser gratuito para nosotros, sino puede ser barato para nosotros. Entonces cuando hablamos de la bondad tenemos que reconocer que ser amables implica un costo para nosotros. Ser amables implica absorber el daño y dar a cambio algo bueno. Este es el versículo clave aquí en esta parte, sería: pagas el mal con bien. Entonces significa que vas a absorber el daño que te han hecho. Si no lo vas a traer a colación, no lo vas a sacar como un arma, sino que lo vas a absorber, literalmente eso es lo que vas a hacer.
¿Sí? La amabilidad cristiana siempre es una respuesta a ser maltratados y lastimados. Don Carson dice, el amor es amable. ¿Sí? No solamente es paciente o bondadoso frente a las heridas, sino que es amable, es decir, es pronto para pagar con bondad lo que recibió en daño. ¿Sí? Es pronto para pagar con bondad lo que recibió en daño. Entonces, cuando tú y yo estamos hablando de ser amables con los niños, por ejemplo, va a ser una cualidad que va a ser muy fácil que tú conectes con lo que pasa en el patio de recreos, o lo que pasa en el salón, o lo que pasa simplemente con cualquiera de sus compañeros. Porque todos, tanto niños como adultos, nos enfrentamos con pecado de fuera, es decir, la gente que peca con nosotros, contra nosotros, como pecado desde dentro, las veces que tú y yo pecamos contra otros. ¿Sí? Y entonces tenemos que reconocer que siempre que queremos ser amables con alguien, vamos a tener que responder a estas cosas malas que suceden contra nosotros. ¿Sí? Y lo vamos a hacer recordando lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Entonces ese es el costo. Tercero, los acompañantes. En la Biblia, la amabilidad casi siempre aparece tomada de la mano de la paciencia y la compasión. En la Biblia casi siempre aparece acompañada de paciencia y compasión. Te leo 3 versículos. Este es 2 de Corintios 6:6. 2 de Corintios 6:6. Dice, servimos con pureza, conocimiento, paciencia y amabilidad. Servimos con pureza, conocimiento, paciencia y amabilidad. Efesios 4:32, lo que acabamos de leer arriba, es el versículo de la semana. Dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos o compasivos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Sí, y ahí está amabilidad con compasión. Y en Colosenses 3:12 los encontramos a los 3 puntos. Colosenses 3:12 dice, por lo tanto, como pueblo escogido de Dios, santo y amado, revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Y entonces la amabilidad siempre está acompañada de estas otras virtudes. El fruto de la amabilidad necesita las raíces de la paciencia y la compasión. La amabilidad requiere de paciencia y compasión. Y ya hemos hablado de estas 2 virtudes, entonces va a ser un buen ejercicio para que tú regreses y las conectes con esto que estamos hablando aquí. Por último, quiero hablar de una parte que es importante y que a veces pasamos por alto. Te leo 2 de Timoteo 2, 24 al 26. 2 de Timoteo 2, 24 al 26. Dice, el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Entonces, si te fijas aquí, Pablo está dando instrucción a Timoteo y le dice, no debes de ser rencilloso, no debes de estar buscando pelea, debes de ser amable. Pero tu amabilidad se debe ver manifestada también en corrección hacia los falsos maestros. ¿Sí? Porque dice, debe ser amable, debe reprender tiernamente. ¿Sí? Y la reprensión en sí mismo es una llamada de atención fuerte. ¿Sí? Y entonces Pablo le está diciendo, si tú vas a ser amable, parte de la amabilidad es reprender, ¿sí? Es corregir. Pero dice, ¿cómo? ¿Sí? Los maestros no deben de ser animados, los falsos maestros no deben de ser animados, no deben de ser cobijados, deben de ser expuestos y deben de ser corregidos, pero lo debe de hacer tiernamente, ¿sí? Debe reprenderlos tiernamente. El hecho de que alguien esté en lo incorrecto, el hecho de que alguien esté mal, no me da derecho a mí de tratarlo con aspereza. ¿Sí? No me da derecho de ser grosero, no me da derecho de cambiar mi tono de voz, sino que si voy a ser amable al decirle a alguien que esté equivocado, lo debo de hacer tiernamente. ¿Sí? Mi reprensión, mi exhortación, mi corrección siempre debe de ser con ternura. ¿Sí? Los oponentes, en este caso del Evangelio, pueden ser resistidos con paciencia y corregidos con ternura. Y entonces esto también te va a dar a ti una dinámica en cuestión de lo que sucede con los niños, porque muchas veces los niños tienden a querer corregir al que está mal en el juego según su apreciación. ¿Sí? Y entonces aquí hay una forma en que ellos deberían de abordar estas cuestiones. Y si alguien está incurriendo en una falta en lo que están haciendo, la forma correcta de hacérselo ver es siempre con
Ternura. Siempre con ternura y paciencia. Y entonces para los niños esto va a ser algo realmente práctico, así como lo es para nosotros.